Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a estudiar a las tablas de frecuencia. ¿Cómo se hacen unas tablas de frecuencia? Tenemos que recordar que se utilizan las tablas de frecuencia cuando tenemos más de 20 datos. La idea de las tablas de frecuencia, al igual que los gráficos estadísticos, sirven para ordenar y para resumir esos datos. A partir de una tabla de frecuencia, se pueden hacer cálculos que van a servir para la toma de decisiones de las variables estudiadas. En esta ocasión tenemos los salarios semanales de 40 empleados de una empresa. Vamos a pasar a Excel, esta planilla, estos datos, y aquí tenemos esos datos. En primer lugar, lo que hacemos es cargar esos datos así en una columna, y después de esto voy a seleccionar todos los datos, selecciono los datos y luego ordeno. Aquí es ordenar de menor a mayor. Una vez que tengo ordenado del menor, que es 62, al mayor, que es 119, voy a calcular lo que se conoce como rango. El rango es la diferencia del mayor de los valores, que en este caso es 119, escribo el signo más, selecciono donde está ubicado este número mayor, luego escribo menos y voy hasta el menor de los valores. Entonces, el mayor menos el menor, en este caso me da un rango de 57. Para poder hacer tablas de frecuencia, necesito hallar el número de intervalos, porque voy a escribir mi tabla por intervalos. Y hay una fórmula para calcular el número de intervalos y tiene que ser el cociente entre el mayor de los datos, perdón, el cociente entre, voy a calcular aquí, el cociente entre el rango dividido un tamaño. El tamaño elige el investigador, pero ese número de intervalos tiene que dar como resultado un número más de 5 y menos de 18. En este caso, si ustedes se fijan, yo elegí el tamaño 10. Eso significa que cada intervalo va a estar comprendido entre un número del límite inferior al límite superior de 10 valores. Y ese cociente, que sería el rango dividido el tamaño, me da como resultado 5,7, es decir, puedo redondear a 6. Voy a tener entonces 6 intervalos de tamaño 10. En primer lugar, entonces voy a escribir la variable. Si ustedes recuerdan, el nombre de la variable es salarios semanales. En esta columna voy a escribir el límite inferior y en esta columna voy a escribir el límite superior. Voy a empezar con un valor entero, como el menor de los valores es 62, yo voy a empezar con 60. Y a ese valor le tengo que sumar el tamaño 10. Voy a escribir aquí todos los intervalos tienen que tener tamaño 10. Entonces, para poder sumarle más 10, voy a indicar así, más, marco el límite inferior y le sumo el tamaño 10. Entonces, el primer intervalo va a ser de 60 a 70. Pero yo voy a hacer lo siguiente. El segundo intervalo voy a hacer iniciar desde 70. Entonces, este primer intervalo yo voy a considerar cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, y eso significa que voy a tomar los valores del primer intervalo de 60 a 69. En realidad, de 60 a 69 hay 10 datos. El segundo intervalo empieza en 70, porque aquí fue 69.
Para el siguiente tengo que hacer más este valor más 10. Y nuevamente el segundo intervalo, si se fijan, tiene tamaño 10 y esto voy a hacer comprender de 70 hasta 79. Como todos los valores, todos los intervalos van a tener tamaño 10, lo que yo voy a hacer es seleccionar estas dos celdas, copio y luego voy a pegar hasta el valor que yo necesito, hasta el número de intervalos que necesito, recordando que el último valor es 119, entonces mis intervalos tienen que ir en este caso hasta 120. Si ustedes se fijan, cada uno de estos intervalos tienen tamaño 10. Empieza con el primer valor de 60 hasta el último, que es 120. Hago de esta manera para que todos los valores me salgan así redondeados. En realidad, el primer intervalo va de 60 a 69, de 70 a 79, el tercero va de 80 a 89, el cuarto va de 90 a 99, el quinto va de 100 a 109 y el sexto va de 110 a 119. Entonces ahí le incluye a todos los valores. A este lado de los intervalos se le conoce como límite inferior y a este lado del intervalo se le conoce como límite superior. Voy a calcular en esta celda la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite la variable dentro de un rango de valores. Tenemos que tener en cuenta que la variable de estudio, o sea que la variable independiente es salarios semanales. La frecuencia absoluta es la variable dependiente y en este caso es la cantidad de empleados que existen en la empresa. Voy a hacer más pequeñito esta letra. Así. Entonces ahí puede caber todo en esta celda. Entonces, ahora voy a contar cuántos empleados ganan entre 60 y 69. Para eso voy a marcar y aquí voy a contar que existen 3 empleados. Para el siguiente me voy a fijar de 70 a 79. Veo que existen 5 empleados. De 80 a 89 son 7 empleados. Para el siguiente es de 100 a 109. De 100 a 109 tenemos de 100 a 109 tenemos 8. Olvidé hacer de 90 a 99. Voy a hacer ahora. De 90 hasta 99 tenemos 11 empleados. Y por último, de 110 a 120, de 110 a 120 tenemos 6 empleados. La suma de estas frecuencias me tiene que dar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es los empleados que se les preguntó su salario semanal. Para eso voy a sumar con autosuma y me da el valor de la frecuencia de 40. Entonces, está bien, yo puedo corroborar que está bien la parte del cálculo que estuve realizando. Bueno, en esta columna voy a hacer una variable que se llama marca de clase. Más adelante vamos a ver para qué sirve la marca de clase y la importancia de tener en una tabla de frecuencia. Por ahora les voy a indicar que la marca de clase es el punto medio del límite superior y el límite inferior y el límite superior.
Voy a hacer una formulita aquí para hacer ese cálculo. Entonces voy a indicar más, paréntesis, el límite inferior más el límite superior. Voy a cerrar paréntesis, dividido 2. Una vez que tengo la fórmula para el primer intervalo, lo que voy a hacer es copiar y pegar para los demás intervalos. Entonces, aquí ya tengo la marca de clase para cada uno de los intervalos. Si hacemos la diferencia entre una marca de clase y otra, podemos notar, por ejemplo acá, 75 menos 65, 85 menos 75, nos da tamaño 10, que es justamente el tamaño que el investigador eligió para realizar esta tabla de frecuencias. Muy bien, continuamos. Seguidamente vamos a hacer el cálculo de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como dice su nombre, es el que va acumulando las frecuencias de esta columna, es decir, la frecuencia absoluta. Para el primer intervalo tiene que coincidir con la primera frecuencia absoluta. Para el segundo intervalo va a ser la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta en donde estoy haciendo el cálculo. Y así sucesivamente de cada uno de ellos. Para el siguiente que voy a colocar aquí, tiene que ser lo que está en el anterior más en la frecuencia absoluta donde tengo que hacer el cálculo. Pero como yo ya tengo aquí la fórmula que ustedes se pueden fijar, entonces el Excel me permite hacer una copia y pegar esa fórmula. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a copiar y voy a pegar en las demás celdas. Lo que tenemos que tener en cuenta que la última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. De esa manera, yo sé que los cálculos que estoy haciendo son correctos. A continuación, vamos a hacer el cálculo de la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es simplemente la frecuencia porcentual de cada una de las frecuencias absolutas. Y la fórmula es frecuencia absoluta dividido tamaño de la muestra multiplicado por 100. Bueno, eso que yo expresé es lo que voy a hacer a través de la fórmula. Entonces, para eso escribo más la primera frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Como yo quiero copiar esta fórmula para las demás celdas y este tiene que ser un valor fijo, lo que voy a hacer es anclar este valor. Anclar significa que permanezca fijo siempre este dato para cada uno de los resultados que voy a tener en las distintas celdas. Y ese anclaje se hace a través de F4. Y luego le multiplico a ese resultado por 100. Entonces ya tenemos nuestra fórmula hecha y eso significa que puedo copiar y pegar para las demás celdas. Entonces hago control C y ubico en las demás celdas. Entonces ahí ya tengo las frecuencias relativas para cada uno de los intervalos. Por último, voy a hacer el cálculo de la frecuencia relativa acumulada. A su vez, es análogo a esta frecuencia, con la única diferencia que la acumulada va a ser de esta frecuencia relativa. Y se hace el cálculo parecido al que tenía acá. Entonces va a ser, para la primera frecuencia acumulada relativa, igual a esta. Entonces, por eso escribo más y le selecciono esta celda. Para el siguiente, voy a escribir más, voy a seleccionar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa anterior, más la frecuencia en donde tengo que hacer el cálculo, en el intervalo donde tengo que hacer el cálculo. Y ahí le doy más o enter. A partir de ahí, yo puedo copiar la fórmula y pegar para las demás celdas. Entonces voy a hacer control C
Voy a seleccionar y ubicar con Enter todos los resultados. Nuevamente, esto me tiene que salir el 100%, que sería la sumatoria de estas frecuencias relativas. Voy a hacer el autosuma, que justamente me da el 100%. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta, voy a darle un poquito de forma a nuestros, ahí, salarios semanales. Aquí también. Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando trabajamos con muchos datos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que escribir los datos, eso fue lo que hicimos, escribimos los datos, luego ordenamos, calculamos el rango es la diferencia del mayor y el menor, calculamos el número de intervalos, que es el cociente del rango y un tamaño. El tamaño elige el investigador. Pero ese tamaño me tiene que dar, al hacer el cociente, un número de intervalos. Y el número de intervalos tiene que ser más de 5, menos de 18. En este caso, 6 intervalos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 6 intervalos de tamaño 10. El primer valor es 62 y el último valor es 119. Este es un intervalo que del lado izquierdo es cerrado y es abierto del lado derecho. Entonces, esto significa que incluye de 60 a 69, de 70 a 79 y así sucesivamente. En esta columna hicimos el cálculo de la marca de clase, que es el punto medio del límite superior más el límite inferior más el límite superior dividido 2. Para cada uno de los intervalos hicimos eso. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite la variable y se cuenta de 60 a 69, entonces vamos viendo la cantidad de valores y hacemos para cada uno ese conteo. Después sumamos, esa suma me tiene que dar el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta es la acumulada, la frecuencia absoluta acumulada es la acumulada de esta columna y tiene que ir sumándose las frecuencias absolutas anteriores. Para este primer caso coincide, para el siguiente va a ser 3 más 5, para el siguiente ya va a ser 8 más 7, para el siguiente va a ser 15 más 11 y así sucesivamente hasta que el último tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Después tenemos la frecuencia relativa o frecuencia porcentual, que es el cálculo de la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra multiplicado por 100. Y aquí tenemos expresado en esta forma. Para poder copiar y pegar tenemos que tener en cuenta que tenemos que anclar este dato y para eso presionamos F4. Anclar significa que permanezca fijo siempre este dato para todos los otros cálculos cuando se pueda copiar. Y la última columna es la frecuencia acumulada relativa, que sería la acumulada de esta frecuencia. Bueno, de esta manera terminamos la clase en el cual estamos hablando sobre el cálculo de una tabla de frecuencia.